Vamos, si es para el Señor, déselo con más fuerza. Gracias, mis hermanos. Gracias por este tiempo hermoso. Gracias, muy amables. Estaba pensando en una canción muy antigua, pero mejor no. Yo no sé si ese color es intencional hoy día. Muy bien, muchas gracias, mis hermanos, por compartir. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno, me alegro mucho. Bienvenidos todos a ser parte. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez que yo no conozca, que haya llegado ya? ¿Alguien que levante su manito? Usted, bienvenida, muy bienvenida. ¿Alguien más que haya venido por primera vez? Usted también, ustedes también, bienvenidos. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a todos nuestros hermanos que han venido por primera vez? Siéntanse alegres, agradecidos con el Señor. Es una bendición tenerles. Así que vamos a ir a la palabra del Señor inmediatamente, aprovechando el tiempo. Esta mañana fría, así que también agradezco el hecho de que usted disponga este tiempo de poder buscar al Señor, porque no es fácil levantarse temprano. A todos se nos hace un tantito difícil el levantarnos temprano porque estaba bien fría la mañana, pero qué bueno que usted ha podido venir a buscar una palabra de Dios, a congregarse. Y también aprovechamos de saludar a todos los hermanos que nos sintonizan a través de la señal de internet, aquellos que están en diferentes lugares viéndonos y conectándose con este lugar a través de la señal. Un abrazo a los hermanos de diferentes países que siempre nos saludan, como también a aquellos que son de nuestra nación en diferentes ciudades. Un abrazo. Y a los que son de acá de CFC, levántese y véngase rápido para el segundo culto. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1. Ahí vamos a tomar la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1. La epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Ahí vamos a tomar la palabra del Señor. Dice así el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos. ¿A quiénes? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Atención a esto, es importante porque el apóstol Pablo se despide y saluda de la misma forma. De pronto nosotros estamos acostumbrados a decir Dios te bendiga, que no era una forma de saludo. Eso siempre está pensado en el futuro, o sea, entendiendo que nosotros ya somos bendecidos. La forma de saludar es esta. Si usted de pronto quiere saludar a alguien, le queda bien, diga gracia y paz. Así de pronto algunos ministros también saludan y es una hermosa forma de saludar y también de despedirse. Siempre el apóstol Pablo usa esta forma de saludar y despedirse. Gracia y paz a vosotros. El verso 3 dice así: doy gracias a mi Dios siempre. ¿Cuándo? Fíjese lo interesante de esto. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones. ¿En cuántas oraciones? En todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros
e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Qué hermosa la palabra, ¿no? Tome asiento, por favor. Muy bien, muy bien. Quiero solamente cerrar lo que hablé el día viernes para retomar lo que vamos a hablar en este momento. Y tiene que ver con la palabra que se soltó. Hablamos y nos saltamos de la iglesia de Colosa a la iglesia en Filipo, que es una iglesia que en realidad el apóstol Pablo tiene un amor muy profundo por ella. De hecho, durante varias semanas esta iglesia y esta carta ha estado en mi corazón, y por esta razón el Espíritu me ha movido a tratar de entender, tratar de comprender esta iglesia tan maravillosa que es la iglesia de los filipenses. Cerramos el día viernes la iglesia de Colosas hablando acerca de la fe de ellos, y conectamos con el apóstol Pedro, de cómo el apóstol aprendió a caminar sobre las aguas por una palabra. Pero también quería tratar de cerrar ese concepto diciendo dos cosas importantes. Uno, la importancia que tiene aprender a caminar en la palabra, pero más importante de caminar en la palabra es caminar con la palabra. Entender que uno puede estar llevando siempre cargando versículos bíblicos, y eso no está mal, eso está bien, que usted se aprenda versos bíblicos, que usted conozca la historia, eso es bueno, eso nunca será malo. Pero muchas personas se estancan allí. ¿Qué quiero decir con esto? Que están siempre pensando en la palabra del pastor, la palabra del misionero, la palabra del evangelista, y toman una palabra diciendo, a ver, ¿qué predicó el pastor? Y no es solamente que usted recuerde lo que alguien dijo de la palabra, sino más bien que usted esté conectado continuamente al Señor de la palabra. No es solamente decir, ay, me tocó la palabra, y luego de eso esperar la próxima palabra, sino estar conectado a Cristo. Lo más importante no es guardar un verso en mi mente, sino mantener la comunión con Cristo. ¿Sí me explico? Eso para mí hoy es trascendente que usted se lo lleve. Entender eso es muy importante. Entender lo importante que es la relación por sobre el recuerdo. Entender que es mucho más importante que usted mantenga una relación a que recuerde un verso de la palabra del Señor, a que recuerde la anécdota, la experiencia, la ilustración de una palabra, sino que esté conectado con Cristo. Entender, segundo, importante de lo que cerramos el día viernes, es que la Biblia establece que los discípulos adoraron a Jesús al entrar en la barca. Y es importante que ellos se conectaron con lo que el Señor hizo, pero aunque ellos lo que vieron fue muy grande, entender que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nosotros solamente adoramos a Dios y reaccionamos a lo que Él hace y no necesariamente a lo que Él es. Es importante entonces aprender como hijo de Dios nosotros a adorar a Dios, no solo por lo que Él hace. Mi adoración no está condicionada a lo que Él me da o a lo que Él hace. Mi adoración es por lo que Él es. Debería decirme amén a eso. O sea, yo no estoy esperando yo sé que muchos de nosotros nos pasó, a mí me pasó y sé que también a algunos de ustedes pudiera pasarle, que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, nuestras promesas están ligadas o nuestro compromiso. Yo hice un par de promesas así durante un tiempo, y por eso quiero ahorrarles eso, el hecho de decir, Señor, si tú me respondes a esta oración, entonces yo te voy a servir con todo mi corazón. Señor, si tú me contestas esta petición, si tú me sacas de este problema, yo voy a adorarte con todo mi corazón, voy a buscarte, voy a comenzar a ir a la iglesia. Y eso es condicionar mi adoración a Dios. Y eso tal vez lo hicimos en un tiempo de nuestra vida, en nuestra desesperación, pero eso no puede ser una constante en nuestra vida. Nosotros no condicionamos nuestra adoración a Dios por lo que recibimos. No estamos canjeando nuestra adoración. No estamos nosotros diciendo, si me das, hago esto. Uno adora al Señor por lo que Él es, porque tiene la revelación de que Él es, y ya sea que usted lo reciba o no reciba cosas, usted tiene que adorar a Dios. Me dicen amén a esa palabra. Usted tiene que adorar a Dios no por lo que recibe solamente de Él, porque bien pudiera usted no recibir nada de Él, aunque ya lo hemos recibido todo en Cristo. ¿Sí me explico? Que no es el hecho de que yo condiciono, Padre, si tú me das esto, entonces yo te doy esto. Si tú me bendices, entonces yo, no es eso. Usted no puede condicionar. Su adoración tiene que ser limpia. No tiene que estar condicionada a lo que usted pudiera recibir o tener o lo que le falta. Su adoración es por lo que usted
le ha sido revelado de quién es Dios y usted adora lo que usted conoce. Entonces, los discípulos conectaron con eso y los discípulos adoraron. Dice la Biblia que cuando entraron a la barca, entonces la tormenta se calmó, y cuando la tormenta se calma, ellos dijeron: verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Pero, y muchas veces nosotros estamos esperando en nuestra vida que las tormentas se calmen para poder adorar. Muchas veces, sin darnos cuenta, en medio de la crisis no estamos levantando una adoración genuina, sino que estamos esperando que las cosas comiencen a tener calma para entonces buscar de Dios. Mucha gente me dice eso: pastor, no, yo ahora no estoy bien para ir a la iglesia, pero cuando esté bien voy a buscar a Dios. Y qué locura es pensar así. ¿Cómo usted va a pensar en el que todas las cosas estén en calma para buscar de Dios? Este es el mejor momento, cuando la puerta se abre, cuando la invitación está hecha. Es el mejor momento cuando la palabra llega a mi mente, cuando la palabra toca mi corazón. Es el mejor momento para buscar de Dios. En calma o en tempestad, Dios tiene que ser adorado. Entonces, escuche bien, eso necesariamente, cuando yo veo cosas, yo conecto a las cosas. Pero entender lo siguiente, esto es muy importante que lo anote por allí, que lo aprenda, que de alguna forma hay dos sabidurías en la Escritura. Hay una sabiduría que es humana, y que la Biblia muchas veces define esa sabiduría humana como una sabiduría diabólica e incluso animal. La sabiduría humana, la inteligencia humana, es una cosa, y otra cosa es la sabiduría de Dios dada al hombre. Son dos conceptos diferentes. La sabiduría humana se obtiene por diferentes medios. De alguna forma está una transmisión de información, investigación, el tiempo, las casualidades y la historia. Míreme por favor. Hay personas que a lo largo de los 6,000 años aproximadamente que tiene el mundo, que se han ido aprendiendo cosas, y el mundo ha tratado de desarrollarse en algunos conocimientos que cada uno ha adquirido: la informática, la ciencia, la medicina. Antes de que encontraran una vacuna para, no sé, la cura de la tuberculosis, mucha gente murió, ensayaron hasta que encontraron una cura. ¿Sí me explico? A través de ensayo y error, históricamente el hombre ha adquirido sabiduría. Pero eso no es la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría que no necesita ensayo. No es una sabiduría que necesite tiempo. La sabiduría de Dios, según la palabra, es implantada en nuestro espíritu, de tal manera que usted lo que no sabía, ahora lo sabe, y sabe el diseño completo de principio a fin. No es algo que venga. Mire, a Noé no estuvo practicando, no se le hundieron 2 barcos antes. No tuvo el tiempo para esperar a ver si llovía o no llovía. El Señor le dio un diseño. Y cada vez que Dios nos da un diseño, entonces eso viene de lo alto, cosas que nosotros no sabemos y que el Señor implanta en nuestro espíritu. Entender que la revelación de Dios está asociada necesariamente con la conexión a Él. Que hay cosas en tu vida que usted le puede preguntar a medio mundo, que usted puede investigar el libro, meterse a internet. Usted dice: ay, ¿cómo voy a tratar con adolescentes? Entonces usted se mete a internet. Estos días hemos estado hablando con algunos padres que me dicen: pastores, que mire, yo he investigado. Está mal hacerlo para nada. Prepárese para las etapas de sus hijos, eso está bien. Pero hay cosas que se deben tratar en una esfera diferente, que usted le tiene que pedir los códigos al cielo. Hay cosas que no se trata de que usted sea indiferente con su marido para que cambie. Mucha gente ha tratado de generar conductas a través de sus propias conductas, reacción, movimientos conductuales. El hecho de que yo hago esto para que él haga esto. Yo dejo de hacer esto para pedir, para que él reaccione de esta manera. Si no le doy esto, entonces eso es conductual. Eso a veces no nos funciona. Usted va a esperar que cosas cambien y no van a cambiar. Por eso es importante pedirle a Dios la sabiduría. Míreme por favor, la sabiduría. La Biblia establece en el libro de Corintios capítulo 12 que hay un listado de dones. Y hay dones que son muy llamativos y que la gente los desea. El don para sanar enfermos, la gente anda detrás de estas cosas. Está bien, por supuesto que son buenos. El don de fe, el don de milagros, la gente los desea, son llamativos, a la gente los impacta, pero esos dones tienen un sentido hacia afuera. Quizás usted pudiera tener el don de milagros y usted nunca estar enfermo, o de sanidad y nunca estar enfermo. Entonces tiene un sentido hacia afuera, pero parte el listado de los dones con uno que gobierna, que es el don de sabiduría. El primer don que aparece en Corintios es el don de sabiduría, porque es el primero que nosotros debiésemos pedirle a Dios. Porque a través de la sabiduría, y el apóstol Santiago dice: el que esté falto de sabiduría,
¿Qué dice? El que le falte sabiduría, ¿qué debe hacer? Debe pedirla. ¿A quién se le pide la sabiduría? Pídale a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe. Entender que esa sabiduría la necesitamos. Usted puede tener dones y mucha gente obtuvo dones, pero no tuvo la sabiduría para administrarlos. Personas que con dones y todo, mire, Sansón tuvo un don, pero no fue sabio para administrarlo. Mucha gente opera en dones e incluso en llamamientos, pero le falta sabiduría. El joven Salomón fue un hombre que pidió, él dijo, mire, tenía el problema Salomón de que tenía a su padre. La imagen de su padre era muy fuerte en Israel. No había una imagen más fuerte en ese tiempo que la imagen de David. La gente lo veneraba, la gente se proyectaba en él. Veían como casi una película que salió de acá y llegó hasta acá. Lo veían como una imagen fuerte de un hombre joven que fue creciendo despreciado. Esa es una historia como de novelas. Ellos amaban la literatura y la poesía. Era como algo ficticio de cómo el Señor lo trajo, cómo el Señor lo procesó y cómo el Señor lo bendijo. Él era una imagen fuerte en Israel. La gente lo amaba. Sus últimos años fue muy amado por la gente. Entonces esa imagen era una imagen difícil. Ahora el pueblo había crecido. Ahora los enemigos habían crecido, las riquezas habían crecido. La Biblia dice que en el tiempo de Salomón el oro era como piedras en la calle. Mucha riqueza. Ahora el joven Salomón le pasan el mando de la nación, una nación que tenía ya un título, un lugar en la historia del mundo. Una nación que la gente estaba mirando. Una nación próspera, una nación que tenía el favor de Dios. Y entonces esa noche el Señor le dice, Salomón, pídeme lo que quieras. Y él dice, Señor, yo pudiera pedir fuerza, yo pudiera pedir más riqueza, yo pudiera pedir que mis enemigos sean derrotados. Pero él dijo, dame discernimiento, dame juicio, dame sabiduría, dame entendimiento para gobernar. Porque dijo él, mire, él mismo dice, yo soy joven, este pueblo es grande. Yo quiero que tú me des discernimiento para saber gobernar, para entrar y salir. Necesito que tú me des discernimiento, entendimiento en las cosas. Y el Señor dice, wow, por cuanto no me pediste plata ni la cabeza de tus enemigos, yo te daré mucho más que lo que me has pedido. Y es entender que todos nosotros para caminar en esta vida necesitamos caminar con sabiduría. Que muchas veces sin darnos cuenta hemos pedido cosas, pero no hemos pedido a Dios que nos dé sabiduría. Y hemos fallado incluso en nuestras oraciones. Porque lo que necesitamos en este tiempo es sabiduría para caminar, sabiduría para gobernar nuestras casas, sabiduría para gobernar nuestras vidas, sabiduría para dirigirnos en nuestros trabajos, sabiduría para gobernar lo que el Señor pone en nuestra mano. Usted no puede decir que Dios no ha puesto cosas en sus manos. Usted no podría decirle, Dios, nunca me has dado una oportunidad. La vida es una oportunidad de Dios para el hombre. Y a veces al pasar los años nos dimos cuenta cómo malgastamos nuestra vida. Criticamos al hijo pródigo porque él malgastó los bienes de su padre, pero los bienes de nuestro padre en nuestra vida también lo hemos malgastado. Malgastamos nuestro tiempo, malgastamos nuestra juventud, malgastamos nuestros dones, malgastamos las oportunidades que Dios nos ha dado. Si usted comienza a enumerar, hay muchas personas que se sientan conmigo a conversar, me dicen, pastor, es que yo tuve un negocio, es que yo tenía una oportunidad, es que yo estuve en un trabajo y solamente eso es parte de un recuerdo de algo que él no supo llevarlo bien. Entonces no solamente usted pídale a Dios una oportunidad ni una puerta abierta, pídale sabiduría para el momento cuando esa puerta se abra, sepa cómo conducirse en ese lugar. Pégale un codazo al que está al lado, dígale, te están hablando. No es solamente pedir oportunidades a Dios, sino también sabiduría para aprovechar y gobernar bien las oportunidades que Dios ya nos ha dado y nos seguirá dando. ¿Está conmigo en eso? ¿Cuántas personas llegan a nosotros, a mí como pastor, con mi esposa, y nos dicen, pastor, ayúdenos con nuestros hijos, estamos complicados, están rebeldes? Y uno empieza a hacer preguntas y se da cuenta que esa rebeldía no es que haya nacido en ellos, es que es una mala administración, mala mayordomía de parte de los padres, una transferencia equivocada.
No es que los niños se volvieron rebeldes a la noche a la mañana. Normalmente es más fácil decir, es que sus compañeros, sus amigos, y comenzamos a tratar de sacarnos la responsabilidad y ponérsela a otra persona. Como un amigo va a influir más en mi hijo estando 2 horas, 3 horas o 4 horas con él, que yo que he estado toda la vida y algo que no estoy haciendo bien. Ellos pasan años con nosotros, ellos pasan noches con nosotros, ellos reciben. Entonces lo que necesito yo no es solamente que Dios transforme a mi hijo, sino que me dé sabiduría para guiarlo. Y si fallamos en eso, entonces la próxima generación tendrá que pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Usted nunca podrá decir al Señor que Dios no le ha dado una oportunidad. Dios le ha dado la vida como una oportunidad. Y el apóstol Santiago dice, y si le falta sabiduría, entonces, bueno, pídasela a Dios. Entonces, pero usted tiene que darse cuenta de lo que le falta. Porque esto no es, hermano, pase adelante y yo voy a orar para que le llegue la sabiduría. No es que yo ahora haga un llamado y diga, a ver, todos los que les falta sabiduría pasen aquí, les voy a poner la mano, les voy a transferir. Eso no es así. Esto es que usted se dé cuenta, el que se dé cuenta, el que note que le falta sabiduría, entonces pídasela a Dios. Y Él se la dará, porque no es una sabiduría de transferencia de hombre a hombre, es una sabiduría que viene de lo alto, que te conecta con la palabra, que te conecta con Dios. No es una sabiduría de ensayo prueba, de tubo de ensayo. No se trata de eso, de equivocarse. Se trata que el Señor deposita una sabiduría en nuestro corazón que nos conecta a su palabra. Ahí está la fuente de sabiduría. ¿Me dice amén a eso? Entonces, no es solamente pedir dones llamativos que de pronto pudieran hacer que la gente, usted mismo, se sorprenda, sino pedirlo primero. La sabiduría va primero, luego todo lo demás. Y no puedo pretender gobernarlo de afuera si primero no gobierno lo de adentro. Por eso el Señor dice a Timoteo, el apóstol Pablo, dice que Dios no nos da espíritu de temor, sino espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Qué veo con estas cosas? A través de esto nosotros hemos visto también, y para cerrar lo que hemos visto para meternos a la iglesia en Filipo, es importante notar la importancia que el apóstol Pablo le da a la revelación y por qué el apóstol le habla a las iglesias. Y usted note que las cartas son cristocéntricas, que muy pocas veces usted va a notar solamente que el apóstol habla de él y de su conversión. ¿Lo hizo? Claro que sí. Pero más allá de eso, él habla de Cristo transformándolo, no solamente él. No es una carta de él, no es solamente lo que él piensa, sino que habla de Cristo, porque es el centro de las cartas del apóstol Cristo. Y aquí justamente los filipenses intenta ratificar la supremacía de Cristo sobre tantas cosas que lo vamos a ver en adelante. ¿Y por qué el apóstol entonces hace eso? Porque él sabe, mire, uno que ha vivido, uno que ha conocido. Cuando nosotros damos algunas ideas de cómo evangelizar, algunos de ustedes dicen, pastor, vamos a la calle a predicar. ¿Y por qué usted me ofrece ir a la calle a predicar? Porque muchos de ustedes fueron convertidos en la calle. Hay personas que dicen, no, mire, hágalo, pongámosle más recursos a la televisión, porque algunos fueron alcanzados por esos medios. Entonces cada uno, de acuerdo a cómo haya conocido al Señor y ese efecto haya provocado en mí, tengo entonces una conexión con aquellas cosas que a mí me cambiaron y creo que a otros también les van a resultar. El apóstol Pablo habla de la revelación de Jesucristo porque fue lo que a él lo transformó. El apóstol, mire, si usted quiere buscar a un hombre malo en la historia, usted tiene que ver al apóstol. El apóstol no calificaba humanamente para ser un apóstol. Usted nota a los discípulos que fueron achicando la lista. Es cuando dijeron, bueno, vamos a elegir al sucesor de Judas. Y comenzaron y casi hicieron, no lo quiero decir así, pero hicieron casi una licitación con nombre y apellido. ¿Conoce esa licitación? Que son, es que este no califica, este tampoco. Y lo que ellos hicieron, camine con el Señor y sacaron a un montón de personas. Que haya caminado con nosotros, sacaron a otro montón. Que sea lleno del Espíritu Santo, sacaron. Entonces comenzaron a achicar la lista y habían solamente un par de personas que cumplían con ese requisito. De hecho, la Biblia dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás cuando en Juan él comienza a elevar el tono. Entonces ya la lista estaba pequeñita. Pero el Señor no tomó la forma en cómo ellos lo hicieron, sino que el Señor eligió a alguien. Hermano, que si el Señor podía cambiar al apóstol Pablo, el Señor puede cambiar a cualquiera.
Si el Señor transformó la vida del apóstol, hermano, la vida de tu hijo, de tu familia, de tu papá, por muy duro que parezca, no es tan difícil. Esto fue, hermanos, un despertar de los discípulos. Es decir, una afirmación y es más, lo hace, incluso lo hizo con el apóstol sin la necesidad de los propios discípulos. No era solamente que ellos podían, sino que Cristo podía mostrarle a través de la conversión del apóstol Pablo de que él sí podía cambiar al hombre más peligroso, al hombre número uno que le temía a la iglesia. Ellos tenían que entender, si el peor enemigo de la iglesia podía ser transformado, Dios podía transformar a cualquiera. Entonces eso para usted debería decir: wow, entonces mi marido tiene esperanza, entonces mi hijo tiene esperanza. Entonces, porque si el Señor cambió al apóstol, que la Biblia dice que él asolaba las iglesias, o sea, habían aquí 200 personas y llegaba el apóstol, no quedaba ni una, porque o los mataba o los espantaba o su fe decaía, porque él era muy, muy cruel. La Biblia dice que cuando Esteban estaba predicando, a él no le importó que su cara brillara como el sol. A él no le importó cómo Esteban sabía la escritura de principio a fin. Cómo la Biblia dice que la gente hacía sonar sus dientes al escuchar. Ahí en Hechos capítulo 7 la Biblia dice que la gente al oír a Esteban, sus corazones estaban, porque ellos no podían contra la sabiduría de Dios depositada en la vida de Esteban. Y cuando estaba allí, dice que él dice: tienen que matarlo, y agarran piedra y lo matan. Y él, hermano, lejos, y la Biblia dice que era un joven, el joven Esteban, pero él no tenía misericordia ni por jóvenes ni por viejos. La Biblia dice que él agarró la ropa, le sacó la ropa a Esteban, tomó sus mantos y dice se lo llevó como un trofeo a su casa. ¿Quién hace eso? Eso es una maldad, es una crueldad tremenda. Él no tiene compasión por la iglesia. Luego la Biblia dice que entraba a los lugares donde estaban reunidos los cristianos y los arrastraba, los sacaba, los mataba. Andaba pidiendo cartas a diferentes ciudades, municipios, comunas, para tener autorización de seguir matando cristianos. Él era muy malo. Y en medio de ese proceso, mientras él tenía solamente rabia y odio en su corazón, de pronto, de camino a seguir con la tarea que él pensaba que era la correcta, entonces Cristo se le aparece. Cristo mismo tiene una aparición, y la Biblia dice que una luz resplandeciente le aparece. Él cae y le dice: Señor, ¿quién eres tú? Y ahí usted conoce todo lo demás, porque la revelación de Cristo es para mostrarnos quién es Él. Y también la revelación de Cristo viene en nuestra vida para que nosotros sepamos qué debemos hacer. No es solamente para traer información de quién es Él. El apóstol da estas dos indicaciones. Número uno, ¿quién eres? Una vez que sabemos quién es, ahora la siguiente pregunta del apóstol es: ¿qué quieres que yo haga? Porque nosotros no podemos solamente llenarnos de información de quién es Cristo y no tener la valentía, el coraje, la obediencia para hacer lo que Él quiere que yo haga. Eso no estaría bien. Que nosotros solamente nos llenemos la cabeza, el corazón, con una información de quién es Cristo, pero no nos importe qué quiere que nosotros podamos hacer. Nosotros debemos determinar nuestra vida según lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Allí está la plenitud del hombre, en hacer lo que Cristo nos ha enviado a hacer. De hecho, hace días atrás leía un afiche que alguien publicó, Pastor Tommy, si no me equivoco, y dice lo siguiente: si la iglesia no predica a Cristo, entonces pierde el sentido de ser. Y yo creo que eso es una verdad. Yo no sé si a usted le suena algo parecido a lo que el Señor nos enseñó. Pero si la iglesia deja de predicar a Cristo, si la iglesia deja de sentir compasión por el perdido, entonces ¿qué sentido tiene la iglesia? Cuando fuimos enviados a predicar a los que no le conocen, usted y yo tenemos una responsabilidad. Y cuando nosotros durante una semana no le hablamos a alguien de Cristo, entonces nuestro propósito se diluye. Porque nuestra razón de ser en la tierra, mire, usted está vivo porque todavía hay muchos muertos. Estamos vivos en este lugar porque Dios tiene un propósito, pero eso no es solamente que yo viva 20 años más, sino porque hay alguien que necesita conectar con Cristo a través de usted y a través de mí.
Que yo fui puesto como una luz, y no se enciende una luz para ponerla debajo de un candelero, sino sobre el candelero para alumbrar a todos los que están en casa. O sea, el Señor lo encendió a usted y le dio una posición para iluminar el lugar donde usted está. Dios no lo encendió para taparlo, Dios no lo encendió para esconderlo, Dios lo encendió para exhibirlo. Para que usted sea la luz para otros, para que usted le muestre el camino, para que ahora usted sea usted y la luz. Usted puede ser una lamparita, Cristo es la luz en su vida, y usted tiene que iluminar a los que están en su casa, mostrarles el camino. Entender la importancia que tiene esto. El apóstol dice: ay de mí si yo no predicara el evangelio. Eso es que dos cosas importantes. Número uno, juicio. Ay, siempre en la Biblia cuando se menciona la palabra ay es un juicio para mí, o sea, estoy condenado si yo no predico la palabra. Pero también entender la importancia que tenía para el apóstol el hecho de predicar. Lo que significaba cuando tú te vuelves una persona que predica, tú necesitas el oído de alguien, y Dios siempre va a poner personas que necesiten lo que Dios ha depositado en ti. Usted es un depósito de la gracia de Dios que alguien necesita conectar. Y eso tiene que hacerle algo aquí, un clic en su corazón, porque la medida que usted predique, anuncie la virtud de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable, el Señor seguirá confiando cosas en nuestra vida. Anoche recordaba, estábamos en el matrimonio de Tania y Frank, estábamos sentados con algunos hermanos, y yo recordaba, y anoche mismo mientras estaba yo preparando algunos de los mensajes, me venía a la mente las frustraciones más grandes que yo he tenido. Y me daba cuenta, queridos hermanos, que mis frustraciones más grandes no son por reprobar un examen, ni por no poder hablar inglés, que eso fue difícil para mí. Ahora hablo mucho mejor que en ese tiempo. Estaba bloqueado, hermano. Y más encima yo justificaba mi bloqueo de inglés diciendo: es que me cuesta, y eso me ataba los dichos de mi boca. Ahora digo que me sale bien, y cómo me sale, hermanos. Y por último, si no me sale, hablo igual, hermanos. Mi esposa se ríe cuando vamos a Estados Unidos y me pongo a hablar, porque dice: amor, eso no es así. Yo digo: amor, si importa, si con mi expresión él puede determinar lo que yo quiero. Entonces yo le hablo no a la gente. Y a veces preguntando la hora pido un sándwich. Así, a ese nivel mi inglés. Pero yo le digo que mis grandes frustraciones en la vida, y le empecé anoche a analizar después de conversar con mis hermanos, me daba cuenta que mis grandes problemas con Dios y mis grandes conflictos de frustración personal estaban ligados a la palabra. Anoche, después de una conversación que tuve con Simón, Estela y algunos hermanos en la mesa, yo me di cuenta que mis grandes frustraciones, y anoche llegué pensando en eso, porque me conecté mucho con eso, y yo les contaba a ellos una situación que a mí me pasó, que todo tiene que ver con la palabra. De hecho, todo tiene que ver con la palabra. Yo recuerdo un día que les contaba esta historia misma a ellos, que yo estaba en la plaza, y yo ese día, yo toda la vida, y míreme por favor, yo nunca dejé de ir a la iglesia, nunca. Nunca me quedé en la casa viendo un partido, por muy bueno que sea, muy necesario. Nunca yo puedo decir, no, yo no fui, me quedé, ni siquiera cuando estaba enfermo. Yo les he contado a ustedes que a veces enfermo, hermano. Yo le hablo una otitis que me supuraba el oído, pero me supuraba hacia afuera, y yo ahí con mi guitarra y me limpiaba y tocaba la guitarra, y en ese tiempo, claro, no había mucho más, porque era yo la persona que tenía que dirigir, y si no estaba yo no se cantaba, por el hecho de que no habíamos mucho en ese tiempo con mi papá. Entonces otras veces me tocaba predicar, y complicado, los que han tenido temas de discopatía, algún problema lumbar grave, me pueden entender lo que significa, que te agarra toda la pierna, que no puedes caminar, que andas agachado, que no te puedes mover, que ni sentado ni parado puedes estar, que en la noche no hayas cómo ponerte. Yo tenía 2 discos dañados, y eso para mí era complicado, y predicar, o cuando me tocaba predicar y sin tener un auto para movilizarnos, irnos caminando afirmado. Yo literalmente muchas veces me fui afirmado de la reja.
Y me tocaba predicar y le decía, hermano, no puedo predicar de pie, no podía, tenía que apoyarme así en el púlpito para poder predicar. Y muchas veces me tuve que sentar porque no podía estar de otra manera. Pero aún así, nunca dejé de ir. Para mí no es un tema, no es que le diga esto para que lloren, no les voy a hacer un llamado a llorar ni repartir pañuelos. Eso es, para mí es hermoso recordarlo y además que el Señor ya me sanó, entonces para mí es otro rollo, ¿no? Pero sí es importante lo que les quiero decir en relación a esto. Nunca dejé de ir. En la universidad, recuerdo que yo me retiraba antes de la universidad, salía los días martes y días jueves a la hora que máximo 9:30 yo me retiraba y el culto terminaba a las 10, entre tomar la micro y llegar a la iglesia. Los hermanos literalmente muchas veces yo los pillaba afuera, pero era el hecho de llegar a la iglesia, era como un amor profundo. Y de las cosas que más me frustraba a mí en mi vida personal tenían que ver con la palabra. Y anoche tratando de recordar, le decía, Señor, es verdad, lo que más me frustró es la palabra. Y puntualmente le contaba el caso de una vez que me preparé, o sea, yo para predicar no teníamos en ese tiempo ni tablet. Además, en ese tiempo tomar apuntes en la iglesia o predicar con un apunte era como casi pecado. Tú no podías mirar porque era casi que no eras inspirado por el Señor y no podías hacer como apuntes. Todo tenía que ser fluido y no tenías que parar, no tenías que mirar un apunte. Entonces yo como que escondía mis torpedos, así chiquitito lo dejaba como ahí que nadie los notara. Y le decía a los hermanos, cierren su ojo y aprovechaba de mirar los apuntes para que no me pillaran. Entonces, y puntualmente en esa oportunidad y lo demás, no había tampoco mucho libro en casa. Entonces en esos tiempos, yo tenía, 17 años tal vez, me tenía que ir a la librería que en ese tiempo habían, que era la Sociedad Bíblica, que era, bueno, las que usted conoce, son más antiguas. Y lo que hacía yo era sentarme, conseguir un libro, decir a la persona, al encargado de tienda, que yo no tenía para comprar un libro, pero si me podía permitir leer libros y tomar apuntes de los libros y pasaba días, hermano. En eso yo pasaba días tomando nota de algunos libros y así comencé a estudiar, porque no había en la iglesia mucha gente preparada para enseñar. De hecho, cuando un hombre fue a predicar, precioso hombre de Dios, y predicó, yo le hice una pregunta, le dije, ¿cómo preparo un mensaje? ¿Cómo le hago para aprender a preparar un mensaje? Y él me dijo, lo primero que tienes que hacer es tratar de irte a la historia y conocer, pero eso para mí era difícil porque no tenía cómo irme a la historia, no había internet para irse a la historia, no tenía libros para irme a la historia, entonces era difícil. La cosa es que entonces dije, bueno, tengo que aprender y me iba a las librerías y pasaba días enteros allí buscando algunos libros que me ayudaran y ahí tomaba nota de las cosas que yo iba viendo. Y así fui aprendiendo y preparando mi mensaje. Y puntualmente ese mensaje del día martes que me habían dicho que iba a predicar, porque a veces no te avisaban y a veces era, pero así la cosa. O sea, te decían, había un hermano, que el Señor bendiga a ese hermano. Pero ese hermano te decía, decía, ay hermano, así, y le temblaba también. Decía, ay, siento del Señor, me acaba de llegar un WhatsApp del cielo, decía, siento del Señor que mi hermano Abel va a predicar, y te pillaba así, pero en medio de la nada. O sea, era y más encima, como tú no ibas preparado para predicar, tú no ibas vestido como predicador, y después de tú predicar, más encima te criticaban y decía, hermano, pero así no se predica. Linda la palabra, pero usted tiene que venir preparado para predicar. Y uno tenía una camisa para toda la semana, entonces era difícil eso. Y entonces este hermano, pero a veces te decían con tiempo. Y a veces cuando incluso te decían con tiempo, aún así el hermano le tiritaba y cambiaba el predicador. O sea, a veces tú te preparabas para ese momento y el hermano dice, ay no, siento que usted no hoy día, siento que este otro va a hacerlo. Y el otro, y a mí hasta me daba rabia porque decía, ay, yo me preparé 2 semanas para este momento y le da la predicación a uno que no se ha preparado y que hace esto, hermano, que hacía, perdóname si le digo esto, si alguien se siente mal, pero abría la Biblia y decía, bueno, vamos a leer aquí, hermano, yo no estudié nada, así que váyanse para la casa y estudien ustedes en su casa. Y yo decía, pero si yo venía con mi mensaje, ¿cómo? Y como a mí me costaba tanto preparar un mensaje, porque no era que yo leía y me caía la luz del cielo,
sino que eran semanas enteras preparándome para un momento, planchando la camisa, lustrando los zapatos, preparándome, llegándome impecable a predicar, y que de pronto le dé la oportunidad a otro que ni se preparó, que no nada. Entonces yo decía, ay, me guardaba la Biblia a esperar otro momento, y cuando no iba preparado con mis torpedos, se le ocurría darme la predicación. Esas historias que seguramente ustedes, ¿alguien vivió algo parecido? Bueno, la cosa es que en ese día martes yo recuerdo que yo prediqué, hermanos, y mi mensaje bien preparado, pero bien preparado así, y me lo había aprendido. Y bien aprendido, como no podía tener apuntes, bien aprendido. Entonces me paro delante de los hermanos, comienzo a predicar mi mensaje, y después de tanto esfuerzo de predicar, dos quedaron despiertos. Y todos estaban así. Y los que estaban medio durmiendo, ayuda a tu siervo, Señor, decía. Y yo, hermano, mientras predicaba, yo transpiraba y le trataba de poner todo mi máximo empeño, y los hermanos seguían durmiendo. Y mientras los veía, a mí me causaba dolor, pero mi dolor no era por ello, era por mí, porque yo decía, ¿y por qué no me resulta? ¿Y por qué? Y yo mismo, mientras predicaba, iba como peleando con Dios, diciendo al Señor, ¿y por qué no me usaste? ¿Y por qué se quedan dormidos los hermanos? ¿Y por qué si yo me preparé tanto? ¿Y por qué? Y entonces esto fue el día martes. Entonces el día jueves yo decidí dañar a Dios. Y lo hice y dije, hoy no voy a la iglesia. A ver cómo te queda el ojo. Hoy no voy. Y me fui a una plaza. ¿Y sabe por qué? Y por eso digo, para que me entienda, mi frustración, ¿cuál era? El que haberme preparado tanto y sentir que prediqué solo. Y sentir que como que Dios me abandonó porque veía a todos los hermanos dormir. Entonces sentir que después de tanto prepararme para un momento que yo lo consideraba tan importante como la predicación, que siempre para mí ha sido una de las cosas más importantes, y digo, debe ser una persona preparada. Y me sentía que Dios me había abandonado. Entonces ese día jueves me voy a una plaza, me siento en la plaza, y eran como las 7:30 y yo estaba así, ya ahora sí, así como que me las va a pagar. ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Se entiende? Con 17 años pensando eso. ¿Hace cuánto? 10 años atrás. Y decía, ¿qué va a hacer la iglesia sin mí? No tienen guitarra, yo soy el que toco la guitarra, yo afino las mandolinas. Vamos a ver, ¿cómo le va sin mí? Y yo ahí haciendo sufrir al Señor. Veía a los ángeles correr desesperados. ¿Qué vamos a hacer sin Él? Decían. Entonces yo estaba ahí, pero a mí me dolía hacer eso. Créanme que no lo, miren en mi ignorancia, eso es ignorancia. En mi ignorancia me dolía hacerlo, pero yo sentía que era como tratar de que el Señor viera también que cómo me había sentido yo. En mi ignorancia hacía esas cosas. Y entonces me siento y llega una hermana que se llama María, y justo esa hermanita tiene que ir en la plaza. Y llega y pasa delante de mí y me dice, hermanito Abel, me dice, ¿qué hace aquí? Yo le digo, no, estoy esperando un poquitito para ir a la iglesia, le dije yo. Que vámonos juntos, me dijo. No, le dije, vaya usted primero porque yo después voy. Y me dijo, no, pero no, vámonos juntos, que no quiero ir sola, me decía. Y yo, no, hermana, vaya sola, si el Señor es con usted, le decía yo, nunca va a estar sola. Van Ángel, alrededor suyo. Me dijo, no, si no a usted yo tampoco, y me siento hasta que usted vaya. Mire esa hermana. Y una de las cosas que a mí siempre me enseñaron, me inculcaron, era tratar de cuidar la gente y cuidar el corazón de la gente y tratar de que la gente, nosotros no ser una piedra de tropiezo, tratar de que nosotros seamos ayuda a la gente y no una muralla para la gente. Por eso siempre mi corazón, cuando le enseño a los hermanos, a los liderazgos, siempre sirvamos a los demás, honremos a la gente. Nunca seamos nosotros una piedra para ellos, sino que nosotros seamos una cuerda para llevarlos, para empujarlos. Y yo no quería que esa hermanita se sintiera mal. Y la hermana me empezaba a meter conversa, y me decía, y predicó el día martes, me decía así. Y yo lo único que quería que ella se fuera. Y eran como 10 para las 8, me dijo, pero ¿y a qué hora va a ir? Y yo le decía, no, si ya voy.
Y de pronto dije, ya vamos. Y empezamos a caminar. Y mientras íbamos caminando, yo como que le decía al Señor, ¿por qué me hiciste esto? Y empezamos a caminar a la iglesia, llegamos a la iglesia. Yo me senté en la parte de atrás, después de afinar los instrumentos. Quería yo estar en la puerta recibiendo a los hermanos. Y este otro hermano, otro tiritón del cielo, y dice, ¿saben, hermano? Creo que nuestro hermano Abel tiene que volver a predicar, dice. Yo no quería seguir predicando, ni siquiera me había preparado. Solté todo lo que tenía que soltar ese día martes. No había vuelto a tomar la Biblia. Y yo así como que quedé así como, ¿y qué hago ahora? Sí. Y me dice, pasa adelante y predíquenos la palabra, hermano. Y yo así como, ¿quieren dormir? ¿Quieren volver a dormir? ¿Tienen sueño? Decía yo. Y paso adelante y entonces yo le dije al Señor, Señor, esta vez no tengo nada preparado. Y le dije a los hermanos, ¿saben? Lo voy a hacer como otras veces ustedes lo hicieron. Voy a abrir la palabra. Y abro la Biblia. Yo nunca había acostumbrado a hacer eso. Pero la abrí, no tenía nada. Y estaba con ese corazón. Y me sale Ageo capítulo 2. Y pongo el dedito. Y comienzo a leer Ageo capítulo 2 de la gloria postrera. Y mientras yo comienzo a leer la palabra, ¿sabe? Una gloria del Señor comenzó a caer en ese lugar. Y primero cayó sobre mí y una presencia y me trajo lo primero un dolor por ser tan ignorante, de tratar de dañar a Dios su corazón por medio de lo que yo hacía, de tratar de pensar que Él iba a responder solo a mi estudio y mi esfuerzo y no entender que esto se trata de la gracia de Dios. Y que no importa cuánto yo me esfuerce, sino que todo lo que se trata el Evangelio, se trata no de otra cosa, sino de la gracia de Dios sobre la vida de hombres. Y que por más que uno intente o piense que uno hizo mucho y que esto debería ser una respuesta, no es eso, nunca será la respuesta al esfuerzo del hombre. Sigue siendo, hasta el final de nuestros días, la gracia de Dios sobre nuestra vida. Y usted tiene que tomar eso y entenderlo. Que usted Dios no responde solo, mire, está bien, yo siempre he dicho, Dios premia el esfuerzo, por supuesto, cuando usted es esforzado, todo, pero no es la reacción de Dios el hecho de que es porque usted estudió, si estudió 10 horas, entonces el Señor me respalda, no, sigue siendo la gracia de Dios en la vida del hombre. Todo lo que nosotros podamos hacer y todo lo que nosotros podamos recibir y todo lo que nosotros podamos ser usados en favor de su iglesia, sigue Dios teniendo la preeminencia en todas las cosas. Y cuando entonces comienzo a leer, la presencia de Dios comienza a caer de una forma tan hermosa. Me lleva a mí, porque cuando la presencia de Dios cae, ¿sabe lo que provoca? No es solamente que provoca que usted llore, caiga y tiemble y todo eso, que eso sí también. Pero la presencia de Dios, lo primero que hace en la vida de persona, la lleva al arrepentimiento. La presencia de Dios, lo primero que hace cuando la gloria de Dios viene a tu vida, cuando la revelación de Cristo viene a ti, lo primero que hace es confrontarte contigo. Y tú darte cuenta cómo eres de injusto, cómo eres de pecador, cómo están tus manos de sucia. Cuando una persona opera lejos de la gracia y la gloria de Dios, cuando una persona está lejos de Dios, se nota porque se siente merecedor, siente que es su lugar, siente incluso que está más abajo de lo que debería estar, siente que deberían darle un lugar que él, pero cuando tú operas en la gracia de Dios y operas en el favor y la presencia de Dios está en tu vida, y cuando tú estás conectado con Cristo, se manifiesta lo que hay en Filipenses: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Te pone en un lugar donde tú te sientes que no lo mereces. Y no importa si estás en la primera banca, la segunda, la tercera fila, si te toca con un pandero, con una guitarra, o te toca limpiar, o te toca, no importa lo que tengas que hacer, aún eso que haces te sientes tan mal porque estás sirviendo a tu Dios, y no te sientes mal porque te da vergüenza hacerlo, te sientes mal porque Dios te da el privilegio con todos tus errores y defectos de hacerlo. Eso es la presencia de Dios en la vida de uno. Lo primero que hace la presencia te confronta contigo mismo.
La presencia de Dios en el hombre, lo que hace la revelación de Cristo es que te muestra la imagen y tus fuerzas se pierden en ti cada vez que alguien estuvo en la gloriosa presencia de Cristo, así como Isaías, así como Juan, aunque eran hombres de Dios. El apóstol era un apóstol, el profeta era un profeta, habían sido llamados al servicio, al ministerio, habían caminado. Juan había recostado su cabeza en el pecho del Señor, pero cuando estuvo delante de la gloria de Dios, dijo: ay de mí, soy un hombre pecador, veo a Dios, y eso te muestra a ti una posición, y lo que tú sientes es una convicción de pecado. No es que, sí, bueno, yo me merezco estar acá en la presencia de Dios porque he sido bueno, soy un profeta, no, todo lo contrario. La presencia de Dios en la vida del hombre lo deja en su lugar con conciencia de hijo, pero te sientes como que tú estás en un lugar donde solo la gracia es la que te puede sostener. Y que entiendes tú que le cantas a Dios y tú le das gracias a Dios por el lugar donde tú estás. Entonces lo primero que hace la presencia de Dios, te posiciona en un lugar. Y ahora tú sabes que estás allí por la gracia de Dios, que el Señor te ha cubierto por misericordia, que no es que tú, no es que tu mamá, es que la gracia de Dios. Y estás allí tocando, cantando, ministrando, viniendo a la iglesia, y tú entras a la iglesia diciendo: Señor, gracias por traerme a este lugar, eres hermoso. No estás codeándote con una persona para alcanzar un lugar. Se nota cuando eso sucede que hay una ausencia de presencia y de revelación en la vida tuya, cuando andas peleando lugares, cuando estás tratando de alcanzar una posición, porque cuando Cristo está, lo único que hay en ti es gratitud y agradecimiento por el lugar donde Él te permite estar. No estás peleando ni buscando un lugar, sino estás tratando de honrar a Dios con tu vida, y te sientes como si no lo merecieras, y entiendes que solamente la gracia de Dios la que te tiene en ese lugar, y solo es por su gracia. Póngase en pie, por favor. Dele un aplauso al Señor si quiere dárselo. Solamente para terminar, quizás me explayé en mi testimonio, pero siento que igual fue necesario, porque ahí estas cosas igual les van a servir a ustedes en alguna medida, el conocer, el saber. De alguna forma, solamente para dejar en la introducción de lo que voy a hablar ahora, lo que viene en el segundo servicio, hacerles sentir que el apóstol, cuando escribe esta carta, se conecta con personas tan hermosas. Se conecta con una Lidia en Filipo, se conecta con un carcelero, se conecta con una muchacha que habían los amos de esta muchacha. Filipo era una ciudad muy adinerada, de mucho dinero, había minas de oro, de plata. Entonces ellos tenían mucho dinero. Por eso se pelea contra la vestimenta, de no subir. Se trata de nivelar donde deben estar todos. Y el Señor va haciendo contactos, conecta gente. Esa iglesia creció, y uno de los primeros discípulos de esa iglesia estaba en una cárcel y fue cruel con Pablo. Lo golpeó, lo puso en la cárcel de más adentro, el carcelero de Filipo, ¿recuerdan? Hechos capítulo 16, la Biblia dice que ese hombre lo golpeó, pero con ese terremoto, con la alabanza, entonces él se volvió a Cristo, él se entregó su vida al Señor, fue bautizado, él y toda su familia. Todo eso ocurrió, fueron los primeros miembros. Sin darnos cuenta, a veces gente que nos dañó, que nos hirió, a veces Dios la ocupa luego para ser compañeros en este viaje. Esa muchacha que estaba sacándolo, dice la Biblia que amos sacaban provecho de esa niña que tenía un espíritu de adivinación, donde el apóstol suelta la palabra y ella queda libre. Lidia, una empresaria de púrpura, también conecta con el apóstol. Hay que entender que a veces, y esta carta fue escrita en la cárcel, en una cárcel, y entender esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces en los lugares donde no queremos estar, Dios provoca que saque Dios de nosotros cosas que de otra forma jamás podrían salir. Estas cartas que nosotros leemos, míreme por favor, estas cartas que Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, fueron escritas en cárceles. O sea, de alguna forma el Señor le dijo: quiero que estés tranquilo para que puedas escribir. Porque el apóstol era de viajar. Usted hace un recorrido y mira los viajes misioneros y cómo él anduvo por todos lados. Entonces el Señor tenía que ponerle un stop. Y en ese stop no fue malo, porque de allí él escribió. Si no, él nunca hubiese escrito algo de lo que nosotros ahora leemos. Y a veces en las cárceles de nuestra vida
Dios saca cosas buenas para otros. A veces tú puedes decir: ay, Señor, estoy tan complicado, estoy pasando esta cárcel, esta situación, esta presión. Pero en esas presiones, a veces lo que sale de nosotros es algo bueno para alguien más. De hecho, ¿recuerdan ustedes cuando Pablo fue apedreado en Listra? Dice que lo sacaron medio muerto, lo tiraron afuera. Cualquiera de nosotros, incluyéndome yo, tal vez no vuelvo a entrar a esa ciudad. Yo diría: esa ciudad, ¿cómo me trata? Prediqué, hablé del Señor, del amor de Dios, y me lanzan hacia afuera. Pero el apóstol dice que oraron los discípulos y él se levantó, se sacó la sangre, se arregló sus vestidos y volvió a entrar otra vez a la ciudad a predicar. Entró al lugar donde le habían causado dolor, donde lo habían despreciado. Entró otra vez. Pero él entró ahora y conectó con un muchacho. ¿Sabe cómo se llamaba ese muchacho? Se llamaba Timoteo. En el lugar donde le hicieron tanto daño, Dios lo conectó con su sucesor, con la persona que iba a continuar con el manto. El Señor lo conectó en el lugar del dolor con una persona que iba a ser un hijo para él. Hay lugares donde a nosotros, a ti y a mí, yo siento que el infierno mismo se ha levantado para traer una separación y una división. Y muchos de ustedes se han quedado allí. Vuelvan a entrar, vuelvan otra vez. Que si el Señor te levantó, es para volver a intentarlo, para continuar, para seguir, para caminar. El apóstol usa esta expresión y dice: mis aflicciones han sido motivo para ustedes de seguir, de no detenerse. Los ha motivado. Mis prisiones han sido para ustedes una inspiración. Y yo siento que eso debe ser nuestra vida para otros, una inspiración. Que sus cárceles sean una inspiración para otros. Aquí hay hermanos de todos lados, de Venezuela, yo sé que digo Venezuela porque sé que la están pasando mal en muchos casos, pero que su vida sea inspiración para otros, para aquellos que están comenzando y que no tuvieron oportunidades. Que su vida sea inspiración para alguien más. Que usted pueda decirle a alguien con su vida y con sus prisiones, decirle: sabe, a mí me costó, pero Dios estuvo allí. Para mí fue difícil. Ustedes han visto mi sufrimiento, pero Dios estuvo en el asunto. Y eso va a hacer que otro que no tenía fuerzas tome fuerzas. Y el apóstol dice: ahora ustedes, filipenses, ya no tienen temor. Ustedes avanzan, siguen, porque vieron mi sufrimiento y aún así decidieron avanzar. En cada una de las cárceles que nosotros tengamos que vivir, porque cárceles no es solamente para personas que no conocen al Señor. Muchos de nosotros también se nos pone un stop. Y a veces por predicar la palabra y usted por seguir al Señor, muchas veces va a estar en un momento difícil de su vida. Todos nosotros somos procesados. De hecho, lo leímos y lo vamos a explicar en la segunda parte: aquel que comenzó la buena obra. Hay una obra que se ha iniciado en nosotros, que requiere profundidad, una obra que requiere firmeza, una obra donde el Señor comienza a construir algo en nosotros. Esa obra servirá para que alguien más el día de mañana sea puesto en nuestra vida. Nosotros somos la construcción de Dios para alguien que necesita lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Usted y su vida, déjese moldear por el Señor. Permítale a Dios trabajar en usted y verá que no hay nada más hermoso que disponer nuestra vida para el servicio de Dios. Y que si hay espacio en su vida, y que si usted le deja ese espacio y le pida al Señor ser usado, el Señor lo va a usar. Porque eso es lo que Dios quiere, que dispongamos nuestro corazón para servirle a Él. Disponga sus dones, sus servicios, sus talentos. Disponga su vida, su tiempo para honrar a Dios. Y va a encontrar la plenitud a su vida. La plenitud del hombre no está en alcanzar sus sueños. La plenitud del hombre está en cumplir la voluntad de Dios. Allí está lo más profundo del ser del hombre. Hace días atrás me recuerdo que Juan Pablo me manda un mensaje y me dice: pastor, estaba con unas compañeras y tuve la oportunidad de predicarle de Cristo. 2 o 3 compañeras, predicarle de Cristo. Hace días atrás Andreita me decía también: pastor, cuando entró a la universidad hay personas que son cristianas y estamos conectando. Y yo le pregunto: ¿cómo va? Son medio flojitos, la cosa no avanza. Pero entender qué alegría
es querer conectar a otros con el Señor. Qué alegría es que otros alcancen cosas que yo alcancé. Predicarle de lo que yo vivo. Decirle, yo estaba lejos del Señor, no tenía ninguna opción, pero el Señor me alcanzó, su gracia me alcanzó. Aprendan a transmitir el mensaje de Cristo, porque alguien necesita lo que Dios ha depositado en ti. Inclinen su rostro, por favor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra que ha sido predicada. Al cerrar, Señor, este tiempo y esta palabra, podemos decir con toda seguridad que es tu gracia por sobre nuestras habilidades. Es tu gracia la que nos sostiene. Reconocer que eres tú, y que si algo alcanzamos, y que si algo alguna vez fue de honor para nuestra vida, si alcanzamos y tocamos títulos, si tú nos permitiste llegar y obtener algo, si alguien nos dio un lugar, nosotros éramos Mefiboset. Nosotros no podíamos llegar a la mesa, pero tú nos mandaste a buscar. Tú nos trajiste porque nosotros no podíamos caminar. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, y tú nos trajiste a la mesa, y tú nos sentaste con Cristo en lugares celestiales. Hoy lo único que podemos ver es tu gracia sobre nuestra vida, y es más, es lo único que queremos ver, es tu gracia sobre nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha gustado de esta gracia. Y Señor, permítenos siempre entender que no es el mérito del hombre, sino es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Y agradecer por los lugares donde tú nos tienes, que jamás nosotros podamos despreciar. Los lugares que tú has preparado para nosotros. Las casas grandes y casas pequeñas. Las temporadas de abundancia y las temporadas de escasez. Entender que una temporada de abundancia es tu gracia, y la temporada de escasez es una oportunidad tuya para manifestar tu gracia. Y que en cada una de esas temporadas tú sigues estando allí. Prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En las temporadas buenas y en las temporadas malas, siempre tú estás presente. Señor, que nunca nos olvidemos las etapas de nuestra vida en la que tú has estado, y sobre todo también, Señor, que nuestra adoración jamás se condicione a lo que nosotros estamos viviendo, ni a lo que queremos ver, sino con un corazón agradecido siempre te demos gloria y honra a ti, y podamos, Señor, reconocerte en todos nuestros caminos, y que si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos de ti, Señor. Padre, gracias. Yo quiero darte gracias que esta palabra, Señor, quede grabado en nuestro corazón, y más allá que solamente lo que yo he dicho, que ellos puedan conectarse contigo. No solamente caminar en la palabra, sino caminar con la palabra, y tú eres esa palabra. Gracias, Señor. Tu palabra es predicada. Que nuestra vida sea transformada por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Damos un aplauso al Señor. Palabra. Aleluya. Si es para Dios, es lo más fuerte, con más ganas. Si es para Él, Señor, gracias. Aleluya. ¿Cuántos están alegres con el Señor? ¿Cuántos pueden recibir la palabra? Cuando guarde esta palabra, pero más allá de solamente recuerde la palabra, conéctese con la palabra. No solamente guarde una frase y póngala en Facebook, sino que esta palabra lo lleva a conectarse con la palabra. ¿Y la palabra quién es? ¿Quién es la palabra? La palabra es Cristo. No solamente Él tiene palabra, Él es la palabra. Por lo tanto, cuando yo digo conectarse en o con, estoy hablando con eso. No solamente tomar un vaso de agua, es que usted tiene la roca del cielo. Así que recibe esa palabra en el nombre del Señor y guárdela
y que esta semana esta palabra lo lleva a conectarse en cada día, en cada lugar, cada puerta que se abra, sepa que Dios tiene la llave de todas las puertas. Y tal vez usted tiene una puertita cerrada y usted dice, está difícil la cosa. Pídale a Dios, pídale sabiduría para caminar. Amén, iglesia. Bueno, vamos a... Míreme por favor antes de ofrendar y de levantar una ofrenda a Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos que ya nos conectaron. Les damos gracias por haber conectado con esta palabra y los esperamos en el segundo servicio. Si alguno está conectado aquí de Santiago, venga y congréguese con nosotros para que pueda también recibir la próxima palabra. Quiero decir esto porque el Señor me ministraba ayer a través de esto. Cuando uno le da al Señor, y por favor póngame atención porque normalmente no explico estas cosas, pero siento en mi corazón, ayer sentí en mi corazón tratar de explicarle esto. Hay unos pasajes en la Escritura y en el libro de Éxodo capítulo 14 donde Melquisedec, ¿sabe quién es Melquisedec? ¿Sí? ¿Conocen todos a Melquisedec? Una teofanía de Cristo, Cristo revelado ahí atrás, donde la Biblia dice en Hebreos 7 que es el príncipe de paz. Dice rey de Salem, sacerdote del Altísimo. Es que nadie, míreme por favor, se sabe que es Cristo, porque nadie podía ser rey y sacerdote. O tú eras rey o eras sacerdote. De hecho, alguien que quería, por ejemplo, un rey que quería ser sacerdote, el rey Usías, que era rey, pero se metió a lo sacerdotal, se llenó de lepra, aunque era un buen rey. Y nadie hizo tantos adelantos como Usías, pero se metió en un lugar donde Dios no lo llamó. Eso es peligroso. Estar en un lugar donde Dios nos ha llamado es muy peligroso. Y él lo hizo. Por lo tanto, cuando se habla del rey de Salem, rey para siempre, que no tiene principio, no tiene final, que es príncipe de paz, que es rey y sacerdote para siempre, entonces es Cristo. Sí, está claro. Y además de eso, el hecho de que usted y yo nacemos de esa genética. No, yo soy rey, no, yo soy sacerdote, usted es rey y sacerdote, porque usted viene del orden de Melquisedec. Amén. ¿Los perdí? ¿Están ahí? El ADN de Cristo está en nosotros. Por lo tanto, si Él es rey y sacerdote, Apocalipsis, ¿cierto? Dice 5, dice que nosotros también somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Tenemos esa doble funcionalidad. Pero justamente una de las cosas que me llamaba la atención de esto es que la Biblia dice esto. Míreme por favor. Dice que cuando volvía Abraham de la batalla con los 5 reyes, dice que se conecta con Melquisedec y Melquisedec dice: bendito Abraham. Y mire la palabra que le suelta: porque Dios ha entregado en tus manos a tus enemigos. Se habían llevado a Lot, recuerdan, él entonces ahora agarra a Lot, lo rescata con 318 hombres nacidos en casa y pelea contra 5 reyes. Y aún así Dios le da. Pero mire lo que dice Melquisedec: porque Dios te ha dado la victoria. Y como ahora le suelta esa palabra de revelación, que no fue que usted sabía pelear, porque Abraham peleando con granjeros. O sea, Abraham fue con 318 hombres granjeros, personas que lustraban zapatitos, personas que araban la tierra, personas que limpiaban los vidrios. No eran guerreros. Y pelear contra 5 reyes. O sea, Abraham fue por la fe. Era un hombre de fe. Y peleó, y el Señor, y Melquisedec le dice: y Dios te dio la victoria. ¿Quién le dio la victoria? Abraham entendió que no era su fuerza, sino que era la victoria del Señor. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros ofrendamos o nosotros diezmamos, nosotros a veces no lo hacemos porque decimos: es que mi esfuerzo. Y tú no lo haces porque dices: es que mi esfuerzo. Claro, porque tú tienes en conciencia que es tu esfuerzo. Y claro que tiene parte de eso. Pero cuando tú entiendes que lo que tú recibes fue porque Dios te permitió recibirlo, y que tú no lo alcanzaste porque fuiste a pelear y eres valiente y eres mejor que otro. No, es porque Dios te permitió alcanzarlo. Entonces tú no tienes rollo en dar, porque ahora tú sabes que fue Dios el que te dio la victoria. Fue Dios el que te abrió la puerta. Fue Dios el que, de hecho, un ratito más vamos a escuchar a un hermano que va a contarnos una historia tremenda de cómo el Señor puede cambiar las cosas completamente. Si no, o sea, si la mayoría se van, pero conecte para que escuche eso. Cómo el Señor cambia estas cosas y entender que Dios nos ha dado todo. Entonces nosotros, ¿cómo le vamos a negar a Dios algo si el Señor nos dio todo? Y usted tiene que tomar eso en conciencia. Luego, la Biblia dice
que toma Abraham el diezmo de todo y se lo da a Melquisedec, lo reconoce como autoridad. Y la Biblia dice en Hebreos 7, conciencia toma Abraham y dice, pero él no lo daba solamente por él, sino que también lo daba por Leví. Pero ponga atención, Leví es la cuarta generación de Abraham. ¿Cuál generación es? La cuarta generación. Él estaba dando por sí y por su generación. Y resulta que esa cuarta generación, la de Leví, luego vive de lo que son los diezmos y las ofrendas del templo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que tú das por revelación, tus hijos lo van a recibir por legalidad. Lo que tú das por revelación, tus hijos lo van a recibir por legalidad. Porque cuando tú das, porque entendiste que había que darlo, no es una obligación. Jamás nadie dé por obligación, nunca. No lo haga, lo va a perder. Pero si tú lo das entendiendo por revelación, tus hijos van a vivir en la legalidad de Dios. Tú estás dando por tu vida y por tus generaciones. ¿Lo puedes recibir? Muy bien. Siempre haga las cosas. ¿Y por qué lo quise explicar así? Porque es muy importante tomar conciencia de lo que hago y no ser mecánico. No, doy una ofrenda y aparto mi diezmo y lo entrego. No, usted tiene que darlo en conciencia, que usted lo da porque entiende que Dios se lo ha dado. Y dos, entiende que usted cuando da, no solamente da por usted, sino por sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, porque ahí la bendición de Dios alcanza hacia abajo. Amén, iglesia. Muy bien, vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas entonces.